Digo, no sabía, no sabía el evangelio que iba a tocar el domingo, pero viene muy bien a la breve reflexión que voy a hacer. Y está basada, yo no sé si han escuchado de este hombre, Jan Vanier, no sé si tú has escuchado de él. Oh, sí. ¿Del El, arca? el del arca, exactamente. Para los que no sepan, Jan, que es Jean, Vanier, que es B de vaca, Anier, Jan Vanier. Para los que no saben, Jan Vanier es un canadiense que fundó lo que le llaman el Arca, que son comunidades que viven con discapacitados. Principalmente, pues, de todo tipo de discapacidad, pero mental sobre todo. Él fue militar primero, después fue profesor de filosofía, doctor, dio clases, hasta que encontró un sacerdote que vivía con estas personas y él invitó a dos personas, a dos discapacitados a vivir con él. Y de ahí empezó a hacer comunidades y viven con ellos, con los discapacitados, comunitariamente. O sea, no es como un tipo de hospital de que yo soy el bueno, a ti te atiendo, etcétera. No son parte de la comunidad. O sea, son como una familia, literalmente viven como familia. Comen con ellos, o sea, hacen todo con ellos. Entonces, Aquí hay una cerca. ¿sí? Sí, bien cerquita. Ah, pues mira, Cerca de San Norbert. pues sería bueno que un día lo visitaran. Yeah. Tienen open house. Hacen eventos. Ah, mira. Hay algunas cuestiones, de que yo sí creo que se necesita discernimiento, porque hay unas cuestiones a nivel de visión teológica y eclesiológica, es decir, en cuanto a la visión de la iglesia, que yo matizaría algunas cuestiones, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas es un acto de predicación en carne y hueso. O sea, porque ponte a vivir con ellos y como tal. De hecho, los papás de Jean Vanier también fueron muy ejemplares y están en proceso de beatificación los dos. Entonces, Jean Vanier sigue viviendo. Entonces ya está, ya tiene su edad, ¿va? Pero él todavía está con vida. Y voy a tomar un pedacito de lo mucho. Él ha escrito muchos libros, ha dado conferencias y todo esto. Y es bien interesante porque él ha visto cómo su proceso lo ha llevado al Señor. Primero lo llevó con el aspecto militar, que tiene que ser muy eficaz uno. Firme, tener las cosas claras y todo eso. Y eso es bueno, ¿va? Después estudió filosofía y sacó un doctorado y dio clases y todo eso. Y todo eso también es un ambiente de mucha eficacia, ¿va? De exactitud, etcétera. Pero ya después te pones a vivir con dos discapacitados, que lo que menos hay es estabilidad. Que un momento pueden estar gritando, otro momento pueden pegarte, otro momento pueden llorar, o sea, es increíble. Entonces él ha procesado todo esto y lo ha sabido expresar muy bien, porque sabe expresarse muy bien. Entonces voy a tomar un pedacito de una reflexión de él que viene bien para una revisión que quiero hacer así como rapidito, de la comunidad. Dice Jean Vanier: al acercarnos a las personas que sufren, ellas nos revelan nuestro dolor y nuestro corazón roto. No somos una élite. ¿No? Repito, al acercarnos a las personas que sufren, ellas nos revelan nuestro dolor y nuestro corazón roto. Eso generalmente uno lo hace por instinto, ¿eh? O sea, cuando una persona, un homeless, etcétera, que siempre, si uno lo detectó y le llama la conciencia, pasa como que no queriendo o volteando a ver otra parte, etcétera, para que o sea, casi siempre uno le huye al dolor ajeno, al sufrimiento ajeno. Este, porque al acercarnos a las personas que sufren, ellas nos revelan nuestro dolor y nuestro corazón roto. Y es el primer problema de que a veces cuando uno va profundizando en la cuestión de la fe y en la iglesia, uno se puede sentir más sano y en cierta manera tenemos razón. Porque si ustedes se miran hoy a cómo comenzó la comunidad, pues yo creo que pueden decir, bueno, ya muchas cosas ya las voy sanando de hace rato, algunas cosas ya las he sanado. Entonces, o sea, está bien, pero siempre estamos de alguna manera rotos y uno perder esa perspectiva
nos puede poner como un aspecto medio farisaico, ¿ah? Los fariseos, los escribas que parecían como que no, nadie les podía decir nada. ¿Por qué? Porque ellos eran perfectos en ese sentido. Muchas veces, de una manera más clara o menos clara, dentro de la iglesia se puede caer en ese aspecto, ¿ah? Y por eso, ya a los que sufren, simplemente les ponemos como reglas. O hablamos de los que sufren con ideas, pero no tratamos. Es una cosa que he venido diciendo en los últimos videos que he hecho, de cómo muchas de las personas que están justificando las medidas anti-inmigrante, muy por seguro no conocen las historias de los inmigrantes. o sea, no las conocen. O sea, parten del hecho, no, pero de todos modos pasó como ilegales, pero tú sabes por qué. Tú sabes lo que trae atrás cada persona. O sea, entonces, y el problema está en que no se quieren informar. ¿Pero por qué no se quieren informar? Porque ellos están bien y al encontrarse con alguien que está mal, les va a revelar que ellos no están bien. O sea, el sufrimiento, el dolor ajeno, te saca la verdad de que tú estás igual o hasta peor de roto. Y cuando uno se ha construido como una imagen de decir, no, yo voy bien, etcétera, ya le huye a los sufrimientos. Inclusive a nivel, pues prácticamente aquí ya podemos decir que no queda solteros, ¿verdad? Pero los que tienen ya más vida se dan cuenta que muchas veces las fragilidades o las debilidades, por ejemplo, del esposo o de la esposa, las que más le molestan a uno no las quiere tocar, precisamente porque si profundiza, me toca una cosa que no sé controlar. O sea, estoy roto. De hecho, se me hace muy interesante porque en un libro que tiene Jean Vanier, habla de cómo él, después de haber vivido tantos años con los incapacitados, se tomó un momento de sabático porque pues ya su salud estaba afectándose. Entonces le dijeron, no, ya bájele el ritmo, ¿eh? Estaba viajando mucho y todo esto. Y entonces se retiró a ver con unos poquitos incapacitados, discapacitados, perdón. Y entre ellos había una señora que gritaba mucho. Pero eso siempre ha pasado con los discapacitados, etcétera. Pero dice que este era un grito que era como si le agitara algo violento adentro. O sea, le causaba violencia. O sea, no lo estaba soportando. Y había escuchado ya tantos gritar, etcétera. ¿Qué hay en esa mujer que sus gritos a mí me causan violencia, enojo? O sea, ¿qué me está tocando? Su grito, ¿ah? O sea, este grito muy en especial tiene que tener algo, porque yo he escuchado gritar a tantos incapacitados. ¿Qué tiene el grito de esta señora? Que es el que me está tocando y me está desesperando, ¿ah? Entonces, repito, dice Jean Vanier, al acercarnos a las personas que sufren, ellos nos revelan nuestro dolor y nuestro corazón roto. Y me encanta esta parte donde dice, no somos una élite. ¿Qué es una élite? Pues unos privilegiados, ¿verdad? Como en los aviones. La élite es los que van adelante, ¿verdad? Que van más cómodos, etcétera, y de ahí en más todos igualitos, ¿verdad? Acá no. O sea, una persona que no se sepa igual de sufriente y rota que los que están sufriendo y rotos, se está mintiendo a sí misma. Entonces, sigue diciendo Jean Vanier, necesitamos ayuda. Necesitamos la ayuda de Jesús y de hermanas y hermanos en comunidad. Por eso quizá más ya de uno vaya detectando a lo que voy con esto del aspecto de la pequeña comunidad. O sea, la pequeña comunidad tiene que atender a que es una comunidad de rotos. De que cada quien tiene sus fracturas, ¿va? Y pues bueno, ya nos valoraremos un poquito más adelante al respecto. Necesitamos ayuda. Curioso, cuando uno ya no comienza a necesitar ayuda, huele mala cosa. Porque está perdiendo su aspecto de que... O sea, cuando uno... Inclusive esto puede ser una línea tan delgadita porque uno se puede acostumbrar a estar ayudando. Y ayudando, y ayudando, y ayudando. Y uno inclusive se resiste a recibir ayuda. Más aún, cree que no necesita ayuda. Cuidado, porque quizá yo me estoy olvidando de que yo sigo roto.
que quizá por misericordia del Señor en este tiempo que han llevado como comunidad ha sanado muchas cosas, que seguro ha sanado muchas cosas, pero yo sigo roto, ¿verdad? Y cuando yo ya no creo que necesito ayuda, estoy olvidándome de mis fracturas, ¿verdad? Necesitamos ayuda, necesitamos la ayuda de Jesús y de hermanas y hermanos en comunidad. Necesitamos hablar a corazones sabios. Ojo, aquí voy a parar un poquito, sabios. Sabios no significa inteligentes. Una persona que está en una universidad puede ser muy inteligente y puede sacar un doctorado, etcétera, pero eso no significa ser sabio. La sabiduría es el conocimiento que viene de Dios, que va más allá de un aprendizaje. De hecho, Jesús lo dice en el Evangelio. Respecto a la sabiduría del reino de Dios, dice: gracias te doy, Padre, porque esto no lo ha revelado a los sabios y entendidos, a los inteligentes y entendidos, sino a los pequeños y humildes. Entonces, dice John Vanier, necesitamos hablar con corazones, a corazones sabios. Y ojo aquí, que va a ser una cuestión para revisarnos después. Necesitamos hablar a corazones sabios, atentos y compasivos. Por eso viene muy bien el evangelio que vamos a escuchar el domingo y de lo que se está haciendo ahorita la lección divina. Atentos y compasivos, que puedan ayudarnos a asumir todo lo que está roto en nuestro interior y a encontrar la totalidad. Una de las cosas que me agradan bastante John Vanier es de que tiene una visión de la debilidad y de la fragilidad y de estar roto muy diferente a la que usualmente se promueve. Evidentemente está un sector en la sociedad que todo lo que está roto, frágil, débil, enfermo, se rechaza, ¿va? De hecho, él habla como los incapacitados, o los discapacitados, perdón, son continuamente rechazados. Pero dice, ya vienen siendo rechazados desde el vientre. Y él menciona, por ejemplo, en Francia, el número de niños que se les detecta que tienen síndrome de Down, los abortan. Prácticamente es casi tener síndrome de Down, es automático aborto. Entonces, evidentemente hay un clima de rechazar lo frágil, que va mucho por este lado. El mundo no quiere tener gente doliente que le recuerde que está igual de roto, ¿no? Por muy sano físicamente que esté, pero que está igual de quebrado. Entonces, por una parte, dice John Vanier que hay una repelencia a las vidas que están rotas, enfermas, etc. Pero hay otro sector que es un poquito ya mejorcito, que es aquellos que se interesan porque está roto para ayudarlos, ¿va? Para ser compasivos, ¿va? Como tal. Y eso es bueno. De eso a rechazarlos, pues muy, muy bueno. Pero la visión que él tiene es una que yo me parece mejor. Es ayudarlos haciéndose uno de ellos. Porque el doctor, porque la enfermera, igual te curan desde aquí arriba, ¿eh? O sea, aquí y no se hace parte de tus padecimientos. Es muy eficaz al estarte curando, ¿eh? Pero no le importa si tu dolor está conectado con que te estás divorciando, por ejemplo. Pues, yo te sano y punto, ¿eh? Inclusive en áreas de psicología. Por eso yo para mandarle a un psicólogo tengo que verificar que este psicólogo sea completo, ¿eh? Porque hay psicólogos que ciertamente entran en la parte emocional y todo eso, pero como no vinculan todo lo que es el ser humano, son incapaces de tener verdaderamente compasión con la persona, ¿eh? Entonces, y John Vanier lo que habla es, que básicamente no es de John Vanier, es básicamente la teología de la encarnación. O sea, Jesús se encarnó, tomó carne. Nos pudo haber salvado de infinitas otras maneras, pero ha querido tomar carne. ¿Y para acabarla cómo? El más pequeño, el más humilde, pobre, etc. O sea, esa es la realidad. De que Él nos ha querido sanar desde bajándose, ¿va? Lo que llama San Pablo la kenosis. Que Jesús, siendo Dios, sin perder su naturaleza de Dios, descendió. Eso en griego se llama kenosis. Descendió y tomó naturaleza de hombre, ¿eh? Entonces, esta es una tercera vía. La tercera vía de me duele tu dolor, intento ayudarte en tu dolor, pero desde la perspectiva de yo ponerme a tu nivel. O sea, compartir tu dolor.
que básicamente es lo que necesariamente es ser compasivo, porque compasivo viene del griego compatire, que significa sufrir con. Por eso no es lo mismo lástima que compasión. El que tiene lástima ayuda. Yo por lástima puedo ayudar a un pobre, etcétera, pero yo no hago suyo en su sufrimiento. El compasivo sí. O sea, hago lo tuyo, mi sufrimiento. Igual yo no lo provoqué, tú fuiste el que te metiste en las drogas o tú fuiste lo que sea, pero esto lo hago mío. Y esto porque también en otra parte Jean Vanier dice una cosa bien interesante. Dice que hay como dos tipos de compasión. Dice, la compasión, esta que acabo de escribir, ves al sufriente y e intentas ayudarlo. Pero hay otro tipo de compasión que ese se ve más claro cuando no hay ayuda que tú puedas darle a la persona. O sea, ¿tú qué haces con una persona con un cáncer terminal? Dime en qué le ayudas, pues. ¿Tú cómo ayudas a una persona que le acaban de matar a su hijo? O sea, te llega la compasión y la compasión te tiene que llevar a ayudar, a hacer algo por la persona. Pero tú dime qué se hace en eso. Básicamente, estar con él. No puedes hacer absolutamente nada. Entonces, esta visión de compasión, de padecer tus roturas desde mis roturas, hay un término que me encanta de Jean Vanier, le llama, que esto en las comunidades tiene que ver, sanadores heridos. Gente que sana, pero no porque sean sanos, sino quieren sanar porque ellos son los primeros heridos, ¿eh? O sea, es como un aspecto paradójico de que tú vas sanando en la medida de que te compadeces de los sufrimientos ajenos, ¿verdad? Entonces dice Jean Vanier, necesitamos hablar a corazones sabios, atentos y compasivos que puedan ayudarnos a asumir todo lo que está roto en nuestro interior y encontrar la totalidad. En este sentido, donde uno pierde el miedo de que el sufrimiento del otro me revele, me saque mi sufrimiento. En el sentido de que si aquel yo lo amo y él me ama, ya no es una desgracia ver su sufrimiento y que me saque mi sufrimiento. Es una desgracia. Porque cuando amas, la vulnerabilidad, pues fíjense, con los niños, o sea, si ahorita empezara ahorita aquí un terremoto, aquí hay que cuidar primero pues, a los niños. O sea, lo más vulnerable siempre te llama a dar como lo más exquisito del amor, ¿va? Lo más predilecto del amor. Entonces, imagínate, está doliente, no le temes a ese, tú sales y al tocar el sufrimiento del otro, ves que tú también estás roto. Pero tú lo amas y él te ama, ahí la vulnerabilidad se vuelve como una bendición. Porque se van a dar un amor más exquisito, precisamente porque son vulnerables. O sea, precisamente porque él está roto y al acercarte te revela que tú estás roto, si está el amor ahí, esa fragilidad, esa vulnerabilidad se vuelve un regalo de Dios. Porque siempre lo más vulnerable se lleva lo mejor. Es decir, que el amor que van a tener va a crecer de una manera exponencial. Que eso es lo que encontró Jean Vanier. O sea, cualquiera le dijera, oh, Jean Vanier, ¿cómo has cuidado a los discapacitados? Y él te puede decir, más que cuidarlos, más que sanados, ellos me han sanado a mí. Y esto es paradójico, ¿eh? Pero precisamente porque se da ese vínculo del amor en la vulnerabilidad, ¿no? Dice Jean Vanier, amar es revelar la belleza oculta del otro. Me encanta. O sea, amar es poder detectar en el otro la belleza oculta, inclusive oculta para la misma persona. Que eso lo veremos más adelante. Quizá cuando ustedes van compartiendo, han descubierto eso. De que al ir compartiendo y al tener un aspecto comunitario, los demás me han dejado ver una riqueza que yo no veía en mí. O sea,
O sea, el acto de amor que han tenido para conmigo es de que gracias al aspecto de la comunidad me han sacado cosas buenas que yo ni siquiera sabía que tenía. Y cuando yo veo que tengo algo bueno, automáticamente esto se vuelve como un aspecto para sanar. De hecho, Jean Bernier también en otra parte pone un ejemplo con el aspecto médico. Yo no sé mucho de medicina, ¿eh? No sé si solamente aplique para una cosa o realmente aplique para toda la medicina. Pero dice que propiamente la medicina no es meter sanación adentro. La medicina lo que hace es agarrar lo más sano que tú tienes adentro y ponerlo a trabajar en función de la parte que está enferma. No sé si toda la medicina trabaja así. Creo que la medicina natural es lo que intenta hacer, ¿va? Es decir, las partes que tienes bien sanas, optimizarlas para que las enfermas, pero no es la píldora la que te estás... no viene la sanación ahí adentro. Eso lo que hace es activarte por dentro. Decía un quiropráctico que conocí en Miami, que era ateo, y se terminó convirtiendo. Él dice, yo me convertí cuando vi la farmacia que Dios nos puso adentro. Dice, porque es increíble, ahorita estamos con los analgésicos para todo, es un dolorcito, y muchas veces el dolor es sanador. Esa temperatura que te está dando es buena. Inclusive me acuerdo que mucha gente le decía, porque llegaba una parte que yo estaba trabajando ahí con los inmigrantes y él trataba de formarlos en esto. Entonces él decía, ninguna temperatura, por más de que cause una... No, ¿cómo le llaman shock? Una convulsión. Dice, ese tipo de convulsiones, salvo con los niños, pero con los adultos no es dañina, no daña el cerebro. Al contrario, protege el cerebro. Precisamente por la temperatura que estás elevando, es la manera segura del cerebro para que no se vea afectado. Dice, las convulsiones malas es porque te des un golpe, etcétera. Ese es otro tipo de cuestiones, ¿verdad? Y les explicaba bien. De hecho, las farmacéuticas lo odiaban a él porque él fue presidente también de quiroprácticos aquí en los Estados Unidos. Y él revelaba, dice, muchas cosas nos hemos acostumbrado a agarrar analgésicos y no necesitamos analgésicos. Para empezar, ni siquiera sabemos diagnosticarnos. Dice, por ejemplo, te duele la cabeza, agarras una Tylenol y nunca piensas por qué te duele la cabeza. Y les decía a la gente, cuando les duele la cabeza, rápido piensen qué han comido antes, qué han hecho antes, etc. Y se van haciendo expertos, entonces te vas a dar cuenta que a ti te llegan dolores de cabeza porque te estás deshidratando, etc. Pero como nos tenemos rapidito el analgésico, ni siquiera identificamos de por dónde venimos, ¿no? Entonces aquí Jean Bernier dice, amar es revelar la belleza oculta del otro, es revelar lo bueno. O sea, tú estás buscando sanación e inclusive se la pides a Dios y Dios te quiere sanar, pero Dios te quiere sanar con lo que ya te dio, con esa farmacia que tienes adentro, para el físico o para las emociones o para la cuestión espiritual, dependiendo de cuál sea la herida. O sea, a veces uno quiere contemplar como que la sanación de Dios es, pues yo esperar y que Dios haga y obre el milagro. Y lo puede hacer, pero con frecuencia Dios quiere sanar cualquiera, el espíritu, las emociones o el cuerpo, partiendo de cosas buenas que ya tenemos, pero que simplemente por no estar en una comunidad de amor, nadie me la ha revelado las cosas buenas que tengo. Es como estar muriéndome de cáncer y hay una medicina que ayuda a sanar el cáncer y la tienes en la alacena, pero ni siquiera sabes que la tienes. O sea, hasta que llega alguien que te ama y no sabes que la tienes porque no te levantes de la depresión de tu cama, pero alguien va y se levanta por ti y empieza a ver, mira, aquí la tienes, ¿verdad? Entonces, amar siempre es poderle revelar al otro las áreas buenas que todavía le quedan, porque nadie está totalmente fregado. Nadie. Ni físicamente, ni espiritualmente, ni emocionalmente. Nadie. Ni el más criminal de los seres humanos que ha existido está totalmente echado a perder. Nadie. La otra vez decía, por ejemplo, Hitler, pues, tremendo monstruo. Lenin, tremendos monstruos, dictadores monstruos. Pero si tú le buscas, ves áreas buenas en ellos. Pero quizá ellos ni siquiera las vieron. Precisamente porque no hubo personas posiblemente que amaran a esa persona, es decir, que le revelaran lo bueno que tenía.
Esto no sé si sea cierto, se ha corrido mucho por internet, de que de una tribu africana, que cuando una persona hace algo grave en esa tribu africana, lo agarran y lo ponen en el centro de la tribu y le empiezan a decir todo lo bueno que ha hecho en el pasado. Esa es la manera de corregirlo. Porque muchas veces, si nosotros nos monitoreamos, vemos que muchas veces las cosas malas que hacemos no es más que un acto de desesperación y de decepción de uno mismo, deja de los demás. Yo estoy decepcionado de mí mismo. O sea, tengo una visión decepcionante de mí mismo. Por algo, Santa Teresita tiene una frase muy buena. En una oración que hizo sobre la humildad, al final dice, en esa oración, todos los días me levanto con el propósito de ser humilde. Y al llegar la noche me doy cuenta que cometí muchos actos de orgullo. Entonces me tienta el desaliento. Pero pronto me entero de que el desaliento es otra forma de orgullo. Y es cierto. O sea, bajar las manos y desalentarse, no, pues yo lo quería hacer bien y no me salió bien, etcétera, y darme la víctima, es otra forma de ser orgulloso. Es otra forma de ser orgulloso. Amar es revelar la belleza oculta del otro. Poder detectar. Fíjate que no está diciendo justifícale lo malo, no. Le puedes decir lo malo. No sé si ustedes están teniendo la corrección fraterna mensual. ¿No? Bueno, ahorita nos vamos a revisar en eso. Y si no, vamos a cortar cabezas. Porque la corrección fraterna, ¿qué es eso? Pues no vamos a tolerar lo no tolerable. Pero lo que no se tolera es el error, el pecado. Al errado y al pecador merece toda nuestra compasión. Precisamente porque la compasión es la única que le va a ayudar a salir de su error y su pecado. Y en ese sentido es fundamental que una comunidad, a lo menos en la estructura que se colocó, una vez al mes pueda tener corrección fraterna. Pero qué interesante es que ustedes hayan podido ya detectar que de 4, a veces el mes tiene más reuniones, ¿verdad? Pero de 4 reuniones del mes, una es para corregirse y 3 es para hacer lecciones divinas completas. En esas 3 lecciones divinas es para que se revelen lo bueno. O sea, tiene que haber más instancias para revelar lo bueno del otro que lo malo, que también es necesario, ¿eh? Porque también hay unas tendencias así, más de psicología, ¿eh? Que es, inclusive en la educación de los niños, no regañes a los niños, no castigos, no, o sea, todo así como en paz y puras palabras positivas, todo eso es puro cuento, ¿eh? Tenemos que decir las cosas que están mal, precisamente porque lo malo daña a la otra persona. Y si yo no le digo lo que está mal, estoy dejando que se esté pudriendo. Fíjate cómo es interesante la iglesia. Vamos a hablar este domingo sobre el perdón, sobre la compasión, sobre perdonar 70 veces 7, que eso tiene su significado, porque 7 es el número perfecto. Fíjate que San Pedro, los discípulos fueron muy generosos al decir, tengo que perdonar 7 veces, decir, de manera perfecta, y Jesús se va más que perfecto, 70 veces 7. O sea, échale, es decir, siempre. No hay una sola razón para no perdonar. La reconciliación, eso sí, depende de ciertas cuestiones. Digo, por ejemplo, sobre todo cuando hay un agresor, por ejemplo, se le tiene que perdonar. Pero vas a meter a tu casa, ¿no? Hasta que haya ciertos parámetros en donde puede haber una cierta seguridad. Sobre todo para cuando dependen niños o sea, tiene que haber un discernimiento. Pero perdonar siempre. Al que mató a tu hijo, al que mató a tu hijo. Al que te violó, al que... Perdonar siempre, siempre. Entonces, pero el domingo pasado, ¿qué vimos? El domingo pasado, ¿cuál fue el tema de las lecturas? Cuando cae la semilla, ¿no? No. A ver. Sobre la corrección fraterna. Sí. Fíjense cómo la misma iglesia está uniendo las dos cosas. Se necesita decir las cosas, porque las mismas lecturas dijeron, si tu hermano va mal y tú no le dices y se condena, se te va a pedir cuentas sobre él. Porque él se fue abajo porque tú no le dijiste nada. Y ahora te dice que tienes que perdonarlo.
¿Cuál es el equilibrio en ese sentido? Pues lo mismo que la iglesia dice. Se condena el pecado, se condena el error. Al pecador, al errado, se le rescata, ¿no? Se le rescata. Amar es revelar la belleza oculta del otro. Ahora bien, déjenme poner un paréntesis con esto. Me encanta también una cuestión que dice Jean Vanier, porque imagínense que la comunidad sea pues muy compasiva y muy amorosa en ese sentido, y que continuamente alguno de ustedes se le acerque y decir, mira, tú tienes esto bueno, tú tienes esto bueno. Y lo que dice Jean Vanier dice, cuidado con el peligro de la adulación mutua. ¿Qué es la adulación mutua? Dice, todos estamos tan necesitados de afecto que cuando alguien nos lo da, queremos retenerlo. Entonces, decimos al otro, eres maravilloso, sigue haciéndolo, sigue halagándome, es agradable. Somos como gatitos que necesitan ser acariciados y empezamos a ronronear. Es decir, ponerlo en la imagen, se te acerca a alguien de la comunidad y te dice, tienes tal virtud, y tu esposo y tus hijos ni remotamente te la reconocen. A lo menos alguien en la comunidad te la reconoció. Estamos tan necesitados que tú dices, ese reconocimiento de algo bueno que tengo, lo quiero retener. Entonces, acto seguido, le devuelves el halago, ¿ah? Porque es la manera como que tú te aseguras de decir, pero usted también es tan bueno, etcétera, y el otro también, y usted está muy bueno, etcétera, y el otro bueno. Pero ya no es una estrategia por querer retener el halago que nunca me han dicho, ¿eh? Entonces nada más cuidado con eso, ¿eh? Hay que revelar lo bueno en el otro, pero no de una manera como convenenciera, como para que el otro me siga diciendo, ¿eh? Lo bueno que tengo. Hay que empezar a ser libres en ese sentido. En fin, voy cerrando. A veces el mejor signo que evidencia que estamos rotos, esto no lo dice Jean Vanier, esto lo digo yo. A veces el mejor signo que evidencia que estamos rotos es cuando creemos que no lo estamos. Esto es fundamental. No hay nadie más roto que aquel que cree que no está roto. A veces el mejor signo que evidencia que estamos rotos es cuando creemos que no lo estamos. O que los demás lo están más que yo. O que lo roto que hay en mí no es culpa mía. Porque hay gente que sí reconoce que está rota, pero la culpa la tienen todos. Su papá, su mamá, sus hermanos, etc. Y paso a todos los demás la responsabilidad. No tomo nada de responsabilidad sobre lo que estoy roto. O cuando solo acepto como dignas de compasión las roturas de una especie. Yo verdaderamente estoy roto cuando sí, me compadezco de otros rotos, pero de una sola especie. Por ejemplo, tengo compasión de una persona discapacitada, de una persona enferma, o que la veo con un sufrimiento físico, pero no tengo compasión del que está sufriendo espiritualmente, por ejemplo, que está en pecado. Es más fácil compadecerse con alguien que se está muriendo de hambre que muriéndose espiritualmente. O tenemos compasión de roturas emocionales, una persona que la dejó el esposo, que los hijos la maltratan, ve tú a saber, es más fácil tener compasión de esas personas, pero no nos compadecemos de los que están rotos intelectualmente, que están equivocados en su razón, ¿no? Y con esos vamos duro. No es un llamado a ser relativista, ¿verdad? O una renuncia de la verdad. Se puede estar equivocado respecto a la verdad. Se puede tener plena responsabilidad del pecado que me rompe. Pero es la compasión la que da esperanza de salir de la oscuridad del error, de la oscuridad del pecado, en definitiva de la oscuridad del engaño. ¿A qué me refiero con esto? Puedes estar roto intelectualmente, es decir,
con error grave, puede estar roto emocionalmente, inclusive físicamente. No vamos a justificar lo que está mal, pero lo que tenemos que entender es que el primer paso para sanar de esas roturas es la compasión, es dolernos con el otro. No es solamente identificar el mal. Por eso fíjense que cuando les di la charla hace ya bastantes años, de la corrección fraterna, me recuerdo que esa charla siempre la comienzo a decir, ojo, es corrección fraterna, no corrección. Por correcciones puede haber un montón, pero esta es fraterna, que viene del latín frater, que significa hermano. Hermano. Es una corrección entre hermanos y que se corrigen de acuerdo al Padre común que tienen, que es Dios. ¿Y cómo es Dios? Pues lo acabamos de ver en el Evangelio que vamos a leer el domingo. Compasivo. Compasivo. Que sí, repito, que no significa justificar lo no justificable. Significa precisamente porque hay algo mal que no voy a justificar, tengo que llegar a esa persona con compasión. Porque salvo que sea una persona muy madura, generalmente cuando tú llegas a una persona simplemente diciéndole el mal y esa persona no se sabe amada por ti, va a ser muy complicado que le vayas a ayudar o que salga. Es más, hasta se endurece más uno. Pero cuando se te acerca a alguien, por mucho que te diga las cosas duras y ha demostrado amarte, es otra cosa, totalmente. Totalmente diferente. Y termino con una frase muy buena de Jean Vanier. Esto lo aplica a las comunidades del Arca, ¿va? De este camino, este itinerario que él fundó. Pero yo creo que aplica a cualquier comunidad. Dice Jean Vanier, nuestras comunidades son siempre frágiles, porque la comunión es siempre frágil. Nuestras comunidades son siempre frágiles, porque la comunión es siempre frágil. ¿Esto cómo lo explico? Bueno, al menos la comunidad de ustedes se fundó en otra perspectiva, pero por ejemplo la de Miami se comenzó dentro de una estructura parroquial, que después ya llevó un sacerdote y sin conocerlo, para acabarla, sin conocerles llamó sectas, etc. Bueno, listo. Y ellos han perseverado ya por fuera, ¿verdad? Pero aquí la cuestión está en que me he dado cuenta que cuando las pequeñas comunidades están dentro de un aspecto de parroquia, ¿por qué la mayoría de parroquias no les gusta una estructura de pequeñas comunidades? Porque si en una pequeña comunidad se dicen las cosas tal cual son, abren cuestiones muy íntimas y privadas a través de hacer muy bien la lección divina, pues ahí sale de todo, salen víboras, arañas y todo, salen traumas, sale lo peor. Lo bueno y lo mejor también sale, pero también sale lo peor. Y eso desestabiliza la visión muy burocrática que la mayoría de sacerdotes tienen, que es tener una parroquia sin problemas. O sea, tranquilitas, que se reúnen aquí, hasta te dicen, después de las 10 me cierran el salón, etc. Todo es así como quieren tener un orden que en cierta parte hay que buscarlo, ¿ah? Pero el orden que buscan no es un fin en sí mismo. Porque la verdad es que todos, y salvando la palabra, todos estamos fregados, incluyendo el cura. ¿Cuántos grupos de oración, hermano, y se ven en el grupo de oración, hermano, y se abrazan y todo eso? Y ni remotamente sabes las miserias que trae esa persona que te está dando el abrazo. Y ni siquiera sabes su historia. Y quizá uno llega habiendo tirado comida y quizá en el mismo grupo llega uno que no comió en el día. Ahí no hay comunión. ¿De dónde se fundan las pequeñas comunidades? Cuando yo les expliqué, no sé si se recuerdan, hace ya tiempo, es básicamente los Hechos de los Apóstoles. Y si algo dice los Hechos de los Apóstoles, dice que no había necesitados en la comunidad. No había necesitados en la comunidad.
Eso significa que se estaban monitoreando, saber cómo estaban. Espiritualmente, emocionalmente y hasta económicamente. Porque si no, no hay comunión. ¿Qué es comunión? Común, unión. Una unidad común, ¿no? Entonces, muchas veces uno quiere una cierta estabilidad que termina más bien afectando la comunión y evidentemente va a afectar el amor. Yo no sé, eso sería bueno que después lo hablara en las próximas lecciones divinas, pero que puedan identificar en su historia los momentos que han estado más estables, sin menos problema. Eso sería una buena tarea, que ustedes empezaran a ver cuáles son los momentos más estables, que no tenía broncas con mi esposo, con mi esposa, que estábamos pues no ricos, pero tranquilos económicamente, y que pudieran revisar la comunión que tenían en ese tiempo con sus seres queridos, verdadera comunión, amor oblativo, es decir, el amor que se ofrenda, amor a Dios intenso también, y lo contrasten en los momentos más difíciles que han tenido. No va a ser difícil ver que en los momentos más complicados quizá han tenido más intensidad de amor en muchas ocasiones. Porque esto es lo que pasa siempre, o sea, cuando ya estás cómodo, esto es lo que siempre le digo también a las comunidades más inmigrantes como tal. O sea, tú en Centroamérica o en México, tú supiste lo que es comer solamente tortilla. O chance y hasta no comer un día. ¿Y no se te hace interesante que hoy, sin ningún remordimiento, podemos tirar comida? Que tu niño no se terminó las papas del McDonald's, etcétera, y sin problema tú las tiras a... ¿Qué pasa? La estabilidad, que hay que buscarla en cierto punto, pero la estabilidad no es un fin. Cuando se busca una estabilidad, estar tranquilos como tal, es cuando se echa uno a perder. O sea, la fragilidad en este sentido nos hace más beneficio. Porque cuando no estamos estables, estamos en continuo crecimiento, porque no te puedes quedar, ¿ya? Entonces, en una comunidad es que, pues ya perfectamente nos llevemos bien y todos estamos perfectos y nos tratemos con caridad y hagamos corrección fraterna perfecta, etc. Uy, eso va a ser muy difícil. Y en ese sentido sí tienen razón los párrocos que se niegan a tener pequeñas comunidades en su parroquia. No, eso es utópico. Es imposible que en una pequeña comunidad se amen todos y como los primeros cristianos, etc. Es que los primeros cristianos también tenían broncas. Vean las correcciones que hace San Pablo a las primeras comunidades. El Apocalipsis. A aquella comunidad que le dice, has luchado por mi causa, pero tengo una cosa contra ti, que has olvidado el amor del principio, el amor del inicio. Le dice, muy bien, vas perfecto, pero tengo contra ti una cosa, ya no me amas como me amabas en el principio. Se estabilizó, en cosas buenas, pero se estabilizó. Por algo, no sé si han escuchado mucho el Papa Francisco, él menciona mucho un término, dice, que él no quiere en la iglesia nada que tenga que ver con instalación. ¿Qué es instalación? Con seguridades. Aquí ya, pum, mi plan de vida, todo. Ya. Porque eso no hace madurar a la persona. Porque el que se instala automáticamente va a tener que sacar a los no instalados. Porque los no instalados le desestabilizan su estabilidad. Por eso los malos ricos, ser rico no necesariamente es malo, pero los malos ricos, si algo tienen hacen su rayita. Aquí yo y los demás, pues damos donaciones, etcétera, pero de esta rayita para allá va a ser muy imposible que hagan algo como lo de Jean Vanier. Jean Vanier no solamente iba con los discapacitados. No, se agarró a 2 y los puso a vivir, 3, perdón,
Uno simplemente no aguantó, o sea, por sus problemas, pero se los llevó a vivir con él. Ah, es otra cosa. Una cosa es ir a atenderlos, ayudarlos, etcétera, y otra cosa es hacerlos parte tuya, ¿eh? Porque eso te deshabiliza. Y en este caso a Jean Vanier es un mérito de él, porque están desestabilizando a un hombre que había sabido solamente de estabilidad. Militar, todo bien estable. Reglas, todo militar, todo un profesor, todo, las reglas, las clases, las notas, los pensamientos, las ideas abstractas, etcétera, la filosofía, que fue doctor en filosofía. Y meterte con unas personas que no pueden controlar sus impulsos. O sea, eso te quita la estabilidad, o sea, totalmente. Algo similar ahora que tienen a los más chiquitos. Tener niños siempre te quita la estabilidad. Por eso hoy no se quieren niños, se prefieren un perrito, un gatito, etcétera. E inclusive se les trata así como hijitos, ¿va? A los perritos. ¿Por qué? Porque un perrito siempre te va a mover la cola, porque un perro no ama. Un perro se puede encariñar porque un perro tiene una psicología propiamente, pero no tiene un espíritu, no es incapaz de amar el perro. Tú puedes amar mucho a la niña, darle todo y cuando sea adolescente les diga no sirvieron como padres. Oye, se rompieron el lomo para darle lo mejor, etcétera, y ella ser una malagradecida. Resuélveme eso. Entonces, la tendencia a querer estabilidad, cuidado con ella. Cuidado con ella. La estabilidad no tiene que ser un fin, ni la económica ni la espiritual. Ahorita me sacan canas verdes los, yo les llamo doctrinistas o puritanos, que son firmes en doctrina y le están diciendo al Papa que no, el Papa ya dijo una herejía acá, etcétera, y siempre doctrina y liturgia muy bien, etcétera, ¿va? Pareciera como bastante engañados de sí mismos, ¿va? Y ellos sí, no, pero ellos van a misa y todos los días y toda la cosa, pero están cayendo en un fariseísmo, ¿va? Están tratando de que la doctrina no se modifique nada, pero no por fidelidad a la doctrina, sino porque no quieren sentirse inestables. ¿Se tiene que defender la doctrina tal cual es? Sí, pero el problema es que estos, si revisan bien su corazón, quieren defender la doctrina, no por amor a la doctrina, sino por amor a su estabilidad intelectual, ¿no? Y así con todo. Entonces uno tiene que ser honesto y empezar a revisar qué tantas cosas yo me voy acercando, me voy formando y voy siendo perseverante, pero qué tanto eso es por sentirme estable y qué tanto por amor verdaderamente de lo que se está haciendo. Es un aspecto que hay que empezar a monitorear. Nuestras comunidades son siempre frágiles, porque la comunión es siempre frágil. Si yo les pregunto, ¿han tenido problemas? ¿Han tenido conflictos? Y me dicen que no, habría que revisar muy bien si esto se está haciendo bien. Para alguien que busca la estabilidad, se sentiría perfecto. Ah, mira, vengo a revisar la comunidad, alguna cosa, y no han tenido problemas, perfecto, esto está funcionando bien. Yo diría todo lo contrario. Si me dicen que todo así, estable, todo eso, yo diría, algo está mal. Porque la comunidad, por esencia, siempre es frágil, ¿ya? Siempre es vulnerable. Se están maquillando, están haciendo otra cosa, y por eso no hay conflicto, no hay pobreza, no hay miseria, se están maquillando. En fin, voy a parar aquí. Déjenme parar aquí porque en la siguiente parte pues no